En esta segunda parte del programa estamos en la comunicación con Richard Arce, hombre de izquierda de nuestro país, excongresista de la República. Hay varias cosas que hablar en realidad en estos momentos, en esta coyuntura nacional que estamos atravesando. Richard, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Pedro, buenos días. Un gusto, como siempre, dialogar contigo y a través del medio saludar a todo el país. Muchas gracias por la deferencia. Yo quiero una opinión muy importante tuya, Richard, respecto al caso de la congresista Digna Calle, que creo que está, que me perdone si se siente ofendida por parafrasear su apellido, pero creo que está en la calle en lo que representa una labor parlamentaria. Es la congresista que está renegando de ser congresista. Reniega del Parlamento, la institución que ella integra y por la cual se fue a las calles a buscar el voto ciudadano. ¿Cuál es su opinión de esta congresista? En realidad eso es solamente una estratagema perversa de parte de esta señora. Tiene sus actividades personales, familiares, como lo ha dicho ya en alguna entrevista hasta periodística, ¿no? Que tiene a su familia en Estados Unidos y lo que está buscando es un mecanismo para supuestamente mantenerse en el Congreso. Ojo con ese detalle, porque no es cierto lo que ella menciona, esa es mi apreciación, y que evidentemente juega con el tema legal de que no se puede renunciar siendo congresista. Pero hace tiempo yo estoy exigiendo al Congreso de la República que transparente los pagos que se hacen a Digna Calle, porque recuerda bien que un congresista gana el sueldo, que es 15.600, recibe por movilidad un promedio de 5.200, son 7.000 tantos, sino que te descuentan por impuestos. Aparte recibes por semana de representación, que es más de 2.000 soles. Aparte tienes los aguinaldos, tienes inclusive un CTS. Entonces habría que verificar qué es lo que está recibiendo la señora. ¿Por qué? Porque hay un detalle determinante, Pedro. Nosotros no, cuando eres congresista no vas a cobrar tu sueldo, simplemente te depositan en una cuenta bancaria. Entonces la señora fácilmente puede estar recibiendo esa plata. Claro, ella va a decir yo no lo he pedido, como muchas veces han argumentado congresistas. Entonces, si somos transparentes, debería aclararse ese punto. Y lo segundo es que tiene un despacho parlamentario, con todo un pool de profesionales, que le paga el Estado peruano. E inclusive se asigna presupuesto para el gasto logístico y funcionamiento de ese despacho. Si la señora no quiere ir al Congreso, ¿qué es lo que están haciendo sus trabajadores del Congreso? Pero en realidad este tema de Digna Calle, Pedro, es hasta yo diría marginal a los temas de fondo. Los temas de fondo son los niños, son los mochasueldos, es el presidente del Congreso, un impresentable. Claro. Y el día de hoy la pretensión de este Congreso de irse contra la institucionalidad del país, tumbarse la Junta Nacional de Justicia, van a ir después contra los organismos electorales, ya se tumbaron la reforma de la SUNEDU, ya se tumbaron la reforma de transporte, inclusive leyes como la que quiere tumbarse la figura de la colaboración eficaz que nos ha permitido desentrañar los actos de corrupción más vergonzantes que involucran inclusive a expresidentes. Sin embargo, no es marginal desde mi punto de vista. ¿Por qué te planteó de arranque la entrevista, el tema de Digna Calle en esa entrevista? Porque mientras vemos un Congreso que toma este hecho mediático, muy mediático, zarandea a la congresista Digna Calle, y dicen ya tenemos los votos para desaforarla. El Parlamento hace cuestión de Estado sobre ese tema, no ha hecho cuestión de Estado sobre el tema Alejandro Soto. Al Congreso le es más lesivo y nocivo una congresista Digna Calle que hizo abandono de cargo que los presuntos delitos que el presidente del Parlamento pudo haber cometido. Porque para el mismo Parlamento o las bancadas que están procurando desaforar a Digna Calle, esas mismas bancadas defienden la permanencia, continuidad de Alejandro Soto. Es el Parlamento contra el Parlamento. Y frente a eso está la opinión del país que dice ¿qué Congreso es el que estamos teniendo y hasta cuánto tiempo más vamos a soportarlos? Totalmente de acuerdo en ese aspecto, Pedro. Inclusive es más que evidente que utilizan como caballitos de batalla o cortinas de humo, ¿no? Y es más que evidente que este tema seguramente va a ponernos en discusión, en debate, cuando, como te decía, hay temas de fondo, ¿no? Es indignante lo de Digna Calle, y lamentablemente todavía se llama Digna. No creo que tenga nada de digna, porque el desparpajo con el que argumenta su pretensión de que se cierre el Congreso, que ella no está de acuerdo, había cuestiones objetivas. Lo hubiera hecho antes de su viajecito a Estados Unidos, ¿no?
Ahora que ya tiene sus cosas personales, ella afirma este tema. Pero regresemos al tema de fondo, Pedro, porque realmente lo que está pasando en el Congreso es altamente peligroso para nuestro sistema democrático, para la institucionalidad del país, ¿Y tú para crees, la defensa de derechos, y tú crees, equilibrio de Richard, poderes. Estamos viviendo una especie de dictadura parlamentaria. Y fíjate la catadura moral de estos sinvergüenzas en el Congreso de la República. Para ellos no es nada que la congresista Yontay trafique y extorsione a sus trabajadores en audio, en video, está comprobado, ahí están los reportajes. Han vuelto a reprogramar la sesión de esta especie de contribución, yo diría extorsión al estilo del Tren Aragua, ¿no? Ya, pero Richard, ¿y tú crees que es un golpe a la democracia lo que quiere hacer el Congreso de la República frente a la Junta Nacional de Justicia de remover a todos sus integrantes a través de un proceso exprés de solamente 2 semanas? Por supuesto, además lo dice en sumario, o sea, es que estamos viviendo un proceso sumarísimo. Cuando estamos en un estado de guerra, cuando estamos en estado de emergencia. Un proceso tiene que seguir, como su nombre lo indica, en el derecho está establecido el debido proceso, y para eso se tiene que configurar lo que es falta grave. O sea, para ellos falta grave no es que los congresistas extorsionen a sus trabajadores y les mochen el sueldo. Eso no es falta grave. Falta grave es enviar una carta exhortándoles a que cumplan su responsabilidad, como hizo la Junta Nacional de Justicia respecto a la sanción a la fiscal Zoraida Ábalos, o el hecho de buscarle la sinrazón, ¿no? Cuando dice que hay un magistrado, una magistrada que tiene más de 75 años, pero ella postuló antes que cumpla los 75 años. No tiene ningún sentido. Ella cumplió la regla. Que haya un vacío legal, eso no es culpa de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y es, o sea, si te das cuenta, es parte de una estrategia, como te digo, para tumbarse nuestro sistema democrático, porque el objetivo es mayor. El objetivo es, quieren irse para controlar el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, porque evidentemente los partidos políticos que componen el Congreso no tienen posibilidades en las próximas elecciones, sus trapacerías les van a pasar factura. Entonces, una forma maledicente es justamente controlar estos sistemas electorales para que a partir de ahí puedan tener alguna posibilidad electoral en el futuro, ¿no? Y vaya a saber Dios qué otros tipos de intereses más perversos que tienen ellos en marcha, ¿no? ¿En algún momento Dina Boluarte fue de izquierda? ¿Sabes, Richard? ¿En algún momento la presidenta Boluarte fue mujer de izquierda? ¿Por qué te pregunto esto? Puede ser absurda la pregunta dentro de lo que estamos conversando, porque lo que estás mencionando tiene mucho de cierto del intento que tiene un importante grupo de parlamentarios de tomar el control de la Junta Nacional de Justicia, que asimismo designa, selecciona, sanciona, remueve jueces, fiscales, que son los que toman decisiones. En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, los jueces supremos designan a su representante en el Jurado Nacional de Elecciones, que al mismo tiempo es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, es una situación de cadena. Pero eso lo está manejando básicamente gente de la derecha. Y por allí hay algún grupo de la izquierda, como el caso de Perú Libre. Si algún momento sostuvieron doctrina realmente de izquierda en el tema de conducción política. Pero los de la derecha son los que están haciendo todas esas maniobras políticas contra todo el aparato estatal, público del país. Y la presidenta que tenemos supuestamente de izquierda, si algún momento fue de izquierda, no puede hacer nada. No puede hacerle el contrapeso político frente a lo que intenta hacer el Congreso de la República. Por eso era la pregunta, si algún momento Dina Boluarte fue de izquierda. Realmente es una situación bien complicada porque evidentemente parecería que estamos en la orfandad. Sí. La señora Boluarte se supone que lidera el Ejecutivo y en democracia tienes 2 poderes, el Legislativo y el Ejecutivo. Cuando uno de esos poderes abusa en ese su rol de representación, porque recuerda que le hemos delegado esa representación por elección popular, significa que el otro poder tiene que hacer el contrapeso, alguien tiene que defendernos. Es ahí donde está nuestra orfandad, porque parecería que el Ejecutivo se pone inclusive de rodillas frente al Legislativo. Y una cuestión objetiva que hemos visto, tú lo habrás constatado, es que desde Torre Tagle, por ejemplo, envían un comunicado al alto comisionado de las Naciones Unidas que les ha exhortado al Congreso que actúe con responsabilidad. Y desde Torre Tagle saltan, para eso sí son muy diligentes,
para emitir un comunicado, porque inclusive en el Congreso, fíjate a lo que pretenden hacer, pretenden tomarse tratados internacionales, quieren denunciar para salirnos del sistema interamericano de derechos humanos. Hay otra moción para retirarnos de la OEA, ya no pagar nuestra contribución, que es parte del compromiso en la construcción de esa visión de América, ¿no? Y de la misma manera, en el caso de la ONU, hay otra moción que se ha presentado. O sea, ¿qué quieren convertirnos? ¿En paria internacional? Los únicos países que hacen esto son dictaduras, del corte de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Son los únicos países que han denunciado el sistema interamericano de derechos humanos. Pero claro, si son dictaduras donde hay violaciones a los derechos humanos, no les conviene que les enrostren pues, esta situación. Y por eso es que estamos viviendo, lamentablemente, esta orfandad, ¿no?, de parte del Ejecutivo. Y para mí es Otárola, es el responsable directo, porque se nota con la delegación inclusive de este ministro, que es más un hermanito. Hay cantidad de audios que hace hasta el día Eduardo de hoy Aranda, el ministro Eduardo de Arana. Justicia. Pinky es Nostroza Pariachi, el delincuente que traficaba con sentencias de violación, Pedro. Es realmente desesperante. Claro, y este gobierno que dice luchar contra la corrupción y que frente a las gravísimas imputaciones y pruebas de por medio, dice no, la presidenta Boluarte apela a la presunción de inocencia. Entonces, en ese caso, la presunción de inocencia es fundamental para ella, pero también levanta el dedo acusador y califica de asesino a Pedro Castillo en una última intervención en Pichanaki. Es una falta de criterio, de lectura política, porque se involucra innecesariamente en problemas que no le corresponda. Una posición de confrontación contra el Congreso, por ejemplo, le redituaría mejores resultados. Recuerda bien el nivel de desaprobación, ya están rondando el 90%. El Congreso, ni qué decir, ¿no? Pero Richard, ¿y tú crees que la presidenta va a querer confrontar al Congreso si el Congreso es quien le puso en esa posición de mandataria del país? Porque este Congreso es el que no quiso a Dina Boluarte sancionarla, inhabilitarla de ejercer función pública por haber sido presidenta de una organización cultural, cuando la Constitución estima que tiene que ser el cargo de ministro a dedicación exclusiva, y ella no lo hizo. Y siendo ministra, fue dirigente de una organización cultural de Apurímac. Y aún a pesar de eso, el Congreso, para muchos era una nimiedad. Sin embargo, era un tema de ley a rajatabla. Y el Congreso la salvó. Y el Congreso ni siquiera discutió. Y el Congreso se olvidó del tema de Dina Boluarte. ¿Crees que la presidenta va a querer confrontar, pecharle a este Parlamento? Hemos visto que ella ha optado la posición de Otárola, ¿no?, de congraciarse con algunas bancadas del Congreso, pero se pliega a un árbol que no da sombra, porque más bien la arrastra en el desprestigio. Si ella no está teniendo la lectura política de lo que estamos viviendo, ha estado en Tacna en un momento tan importante como es la Marcha de la Bandera, en este momento histórico que significa el regresar al seno patrio de parte de un pueblo heroico como Tacna, y no poder ni siquiera marchar una cuadra o ir a Pichanaki y de la misma manera estar cuestionado, evidentemente todo eso te generaría preocupación. ¿Por qué la gente no me quiere? Una cuestión elemental sería la pregunta. Pero es más que evidente que prefieren estar plegados al lado del Congreso y cargarse todos estos pasivos, ¿no? En lo personal, fue por eso uno de los principales motivos para no continuar. Cuando me comunicó para poder reunirnos a inicio de año, yo le planteé abiertamente que la única salida era confrontar a este Congreso, porque estaba desprestigiado, porque además había un detalle: habían vacado a Pedro Castillo porque intentó hacer un golpe de Estado, pero el Congreso ha sido cómplice, recuerda bien, nunca censuraron a los ministros que estaban involucrados en corrupción. Por eso hay los niños y todos estos sinvergüenzas que están en el Parlamento, ¿no? Entonces, en ese escenario, definitivamente, probablemente creen que van a llegar al 2026 en este pacto infame entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que yo percibo es que es un error político grave, y las consecuencias las van a asumir, porque la calle ya está empezando a calentarse. La indignación es colectiva frente a los actos de ignominia que comete el Congreso, con la complacencia del Ejecutivo, lamentablemente. Las calles comienzan a calentarse. Interesante tu frase, Richard, para ir cerrando, porque en realidad el hambre también está golpeando en estos momentos. Y quiero terminar esta entrevista, el programa del día de hoy, con este análisis que hice sobre lo que está pasando en el país de manera económica. Y quiero que me digas tu posición como ciudadano de a pie.
como hombre que se va al mercado, que hace sus cosas, que también está viendo cómo estirar el presupuesto de cada día, de cada semana o cada mes. ¿Cómo sientes tú en esos momentos que el BCR ha dicho que vamos a crecer menos de 1% en la economía nacional? ¿Cómo ves tu región? ¿Cuál es la realidad palpable que sientes tú de la economía del país frente a tantos problemas que tenemos por resolver? Hay unas cuestiones evidentes, Pedro, como la ralentización de nuestra economía. Prácticamente está todo estancado. En inversión no va a haber inversiones privadas este año, el próximo año. El crecimiento del país, recuerda bien que a inicio de año se ufanaban que iba a ser el 3%, y algunas consultoras dijeron que no pasaba del 2.4, 2.5%, y salieron iracundos. El ministro Contreras de Economía diciendo que eso es falso. Pero ya se han sincerado las cifras porque ya está terminando el año y es imposible que en este último trimestre puedan hacer ya no pueden maquillar decisión económica que genere el incremento. La realidad es que no vamos a crecer ni el 1%. En esas condiciones es imposible que el Perú pueda seguir, por ejemplo, atendiendo la demanda laboral. Necesitamos crecer un promedio de 4 o 5% para poder insertar a ese 500.000 de jóvenes que cada año ingresan a la PEA, a la población económicamente activa. Entonces, la gente sin trabajo, encima con este problema de la naturaleza, y me hablabas de mi tierra, el Ande vive de la agricultura. Ha habido una seria deficiencia en la negligencia de no comprar la urea y la planificación del tema agrícola, encima los problemas de la naturaleza. Hemos sufrido sequía, heladas, y esto va a generar un problema serio. Un dato muy concreto que lo vengo mencionando ya hace bastantes semanas es que en Andahuaylas, por ejemplo, que es productora de papa, solo se ha sembrado el 40% de lo que normalmente se produce. Con eso, olvídate, el precio se va a disparar, al igual que de los limones, sí, y está elevándose, que de la cebolla, y que cada día ya es una tortura ir al mercado, ¿no? Y los precios de los huevos también están por las nubes, y es la gente más humilde la que sufre y la que carga esta responsabilidad, ¿no? El tema de la papa ya está subiendo su precio, eso ya está elevándose y eso va a seguir de forma progresiva. Así como la papa, la cebolla, el maíz y otros productos más comenzarán a incrementar su valor y va a afectar aún mucho más la alicaída de economía de cada familia del Perú. Muchas gracias, Richard, por tu comunicación. Te mando un fuerte abrazo. No, a ti, Pedro, a ti agradecerte, pero a pesar de todo ese escenario caótico que graficamos, yo tengo esperanza para salir adelante, porque los peruanos somos muy capaces de enfrentar diferentes tipos de vicisitudes, de enfrentar diferentes dificultades, y hemos tenido esa capacidad de emprendimiento. Entonces es mi esperanza, ¿no? Porque los políticos es un grupete que le hace daño al país, sí, y el Perú es mucho más grande que ese grupete y que todos esos problemas. Vamos a salir adelante, esa es mi esperanza, y van a terminar mal estos políticos. No es un augurio negativo, es una realidad. Un gran abrazo, Pedro. Gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias, Richard. Ha sido Richard Arce, ex congresista de la República, conversando con nosotros. Y antes de ir a la pausa comercial, anunciar a todos los abonados de Vez Cable lo siguiente. No olviden que pueden realizar sus pagos a través de la red de agentes bancarios del BCP, el BBVA e Interbank. Y además los agentes BCP allí pueden pagar con los códigos que ven en la pantalla. Si vas a la agente BCP, puedes pagar con el código 18190. Si vas a la agente Continental, con el código 19209. Y si vas a la agente Interbank, con el código 0321101. Vez Cable para todos. Nos vamos a la pausa y ya se quedan con Johan Ramírez en Presente y Futuro.